Hola, ¿qué tal? Yo soy Annie y hoy estamos aquí para seguir aprendiendo de mi libro Al que llama se le abrirá. Una guía para que aprendas a hacer oraciones que sean eficaces, que reciban respuesta de Dios, de nuestro papá, de nuestro Padre Celestial. Te recuerdo que mi libro está siendo reeditado. Si lo quieres adquirir, espera un poco más. Yo te haré saber una vez que esté disponible esta nueva edición. Hemos venido estudiando el segundo capítulo de mi libro que se titula La oración más importante, el Padre Nuestro. Y hoy hemos llegado a la última parte de esta oración, más líbranos del mal. Eh, Jesús nos enseña que debemos pedir constantemente por la protección de Dios en todas nuestras oraciones. Miren, nosotros no lo podemos ver, pero existe un mundo espiritual que está al acecho y la Biblia lo enseña muy bien. Vamos a leer Primera de Pedro 5 en el versículo 8. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténgase firmes contra él y sean fuertes en su fe. Miren, el enemigo de nuestras almas existe, pero Dios es mucho más grande y mucho más poderoso que Él. Y Dios nos defiende, nos protege con su presencia misma y con sus ángeles que manda alrededor de nosotros a defendernos en todos nuestros caminos para que nuestro pie ni siquiera tropiece con una piedra, como dice su palabra en el Salmo 91, en los versos 11 y 12. Miren, cuando nosotros le pedimos a Dios que nos libre del mal, Dios hace maravillas y cosas extraordinarias para protegernos a nosotros y a todos nuestros seres queridos por los cuales nosotros también pedimos esa protección. Hay una historia en la Biblia que explica muy bien todo lo que Dios hace y bueno, y más, Él hace más, pero aquí esto lo explica muy bien. Está en Segunda de Reyes, en el capítulo 6 del verso 8 al 23, y es la historia de Eliseo y los sirios. No la vamos a leer, pero te invito a que la busques y la leas, porque esto nos ayuda a entender de forma clara cómo Dios mueve sus ejércitos espirituales, sus ángeles, para guardar a los suyos y para librarlos de todo lo que los pueda amenazar, no solamente a nivel espiritual, sino también de personas que los quieran atacar. Yo personalmente suelo por eso pedir a Dios en todas mis oraciones por su protección y lo hago utilizando su palabra, que cuando es proclamada en oración, como hizo Jesucristo en el desierto, cuando enfrentó al enemigo mismo y le dijo, escrito está. Su palabra dio fruto, su palabra hizo lo que decía, porque cuando nosotros la usamos, ella no va a regresar vacía, ella es viva, ella hace todo eso que promete. Les invito también a leer esos versos donde Jesús enfrenta al enemigo mismo orando con la palabra de Dios y yo sé que esto los va a edificar porque esto funciona. Esto lo pueden encontrar en Mateo 4 del 1 al 11, en Marcos 1 del 12 al 13 y en Lucas 4 del 1 al 13. Versículos de verdad impactantes que nos muestran el poder que tiene la palabra de Dios cuando es proclamada en oración. Más adelante nosotros vamos a estudiar también, vamos a dedicar un capítulo entero a eso, a estudiar versículos que nos pueden ayudar a orar en diferentes áreas de nuestra vida y el poder que tiene la palabra de Dios cuando es proclamada en oración, así como Jesús nos enseña, escrito está. Miren, Dios sabe que nosotros somos vulnerables, que somos débiles, que hay muchas cosas que no sabemos y no conocemos. Él conoce todo nuestro andar, todo lo que nosotros hacemos, el Señor lo sabe y lo conoce. Vamos a leer unos versos que nos hablan sobre la omnisciencia de Dios y cómo Él conoce todo acerca de nosotros. Hebreos 4:13. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Salmos 139 del 1 al 4. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa.
sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Miren, si Dios conoce todo lo que nosotros hacemos, Él sabe cada cosita que nosotros vamos a experimentar, que estamos haciendo, Él lo conoce todo. Él sabe también cuáles son las circunstancias difíciles que nosotros vamos a atravesar durante el día y que nosotros estamos atravesando. Por eso es importante pedirle que nos guarde en medio de todas las circunstancias. Si nosotros lo hacemos, Él va a preparar todo para protegernos, para guardarnos a nosotros y a nuestros seres queridos, porque Él protege a los que claman a Dios por ese resguardo. Miren, hay una historia real que cuenta Billy Graham en su libro Ángeles, los agentes secretos de Dios. En este libro, él cuenta la historia del reverendo John G. Payton, un misionero escocés del siglo XIX que se fue junto con su esposa a hacer misiones en las islas Nuevas Hébridas, en la actual Vanuatu. Esto está en Oceanía. Vamos a leerlo porque es extraordinario este testimonio sobre cómo Dios protege a los que claman a Él. Una noche el reverendo Peyton y su esposa se encontraron rodeados por guerreros hostiles de una tribu local que planeaban incendiar su misión y matarlos. Aterrados, él y su señora se encerraron y oraron fervientemente durante toda la noche pidiendo la protección de Dios. Cuando llegó el amanecer, quedaron sorprendidos al ver que los atacantes se habían retirado sin causarles daño. Un año después, el jefe de esta tribu que los quiso atacar se convirtió al cristianismo. Y en una conversación posterior le preguntó al reverendo Peyton sobre aquella noche, ¿quiénes eran todos esos hombres que tenías contigo? El reverendo desconcertado le aseguró que no había nadie más que él y su esposa cuando ellos vinieron a atacarlos. El jefe insistió en que él y sus guerreros habían visto cientos de hombres vestidos de ropas brillantes y espadas desenvainadas custodiando la misión, lo que los llevó a retirarse. Billy Graham compartió esta historia como un ejemplo de la protección y el cuidado y el resguardo de Dios cuando nosotros le clamamos a Él por esa protección, de las cosas sobrenaturales que Dios hace y puede hacer para protegerlos a los suyos cuando nosotros oramos a Él pidiéndole que nos ayude en situaciones donde somos vulnerables. Miren, esta tiene que ser nuestra confianza, confiar en el Señor y en el poder de su fuerza, en que si nosotros clamamos así como nos enseñó Jesús, Señor, líbranos del mal, líbranos del maligno. Dios va a hacer cosas extraordinarias para protegernos, porque Dios tiene el control de todas las cosas y Él está por encima de toda circunstancia y de todo mal en nuestras vidas. Esa es nuestra confianza, que como dice el Éxodo 14:14, el Señor va a pelear por nosotros y nosotros estaremos tranquilos porque Él nos ama tanto que Él quiere protegernos y defendernos y cuidarnos como hijos suyos que somos en toda situación. Esa es nuestra confianza y nuestra esperanza. Y yo, a modo de testimonio, también les quería contar de una situación que viví no hace mucho tiempo en un lugar donde estaba durmiendo y claro, yo siempre oro por protección, como les dije, ¿no? Y yo pues me empiezo a cubrir en oración, decirle, Señor, manda ángeles alrededor de mí, según el Salmo 91, según el Salmo 103, según el Salmo 34, que el ángel del Señor acampe a mi alrededor y me defienda, que seas tú aquí como guerrero victorioso, ve delante como poderoso gigante, dice tu palabra, que tú pelearás por mí, yo estaré tranquila. Y empecé a orar, a cubrirme como en oración en ese sitio, ¿no? Y de repente, cuando me acuesto a dormir, me encuentro con que no puedo dormir y siento como ataques espirituales. Sentía como que me molestaban cada vez que me estaba quedando dormida o escuchaba algo que me despertaba. Y yo, Dios mío, pero ¿qué está pasando aquí, Señor? ¿Qué es esto? Gracias a Dios, ya yo no tengo miedo cuando pasan estas cosas, porque bueno, como saben, en el pasado yo he tenido mucho ataque espiritual y gracias a Dios, pues esa parte, pues yo siento que ya bueno, o bastante de esto lo he superado, pero obviamente esto molesta y uno no puede dormir. Y yo, Señor, ¿pero qué es esto? Y bueno, eran las 2, eran las 3, eran las 4, y yo me levanto y yo digo, bueno, me voy a poner a orar otra vez, a ver qué, a ver cómo,
a ver qué pasa, ¿no? A ver si esto se acaba y va a poder descansar. Y me pongo a orar, igual con la palabra, escrito está, Señor, tal, tal, tal. Me cubrí con la sangre de Cristo, proclamando lo que dice Apocalipsis 12, y así, pues con cada verso, con cada palabra del Señor. El caso es que después de orar, de esta manera me quedo dormida por un corto tiempo. Y en ese sueño que tuve, ese ratito que me quedé dormida, tengo un sueño. Y sueño que estoy en esa misma habitación, así igualita, pero está oscura, sumamente oscura, como una oscuridad densa. Y yo comienzo a ver que en las paredes se están como pelando la pintura. Y entonces yo veo, yo, pero ¿qué le pasa a esta pared? Y empiezo como a pelarla, después debajo tenía como un papel tapiz roto y lo empiezo a romper y veo como unas oraciones en las paredes de la habitación. Y yo, pero ¿qué es esto, señor? Entonces las oraciones eran como, me da risa, eran como unas oraciones como de amarre, como de... eh, que fulano se enamore de mí, que tal y qué sé yo, y bueno, oraciones a no sé qué, pero entonces lo que yo alcanzaba a leer era como eso, como una persona pidiendo que alguien se enamorara. Y escritas como que si fuera como por decir como un labial rojo o algo así. Yo y que, ay Señor, ¿qué es esto? En este lugar hacían brujería. Y yo, Dios mío, y en eso veo como en la cama, en el sueño, ¿no? Como con una vela, como alguien orando la misma oración de la pared. Y yo digo, ay, no, Señor, ya sé qué fue lo que pasó. En este sitio han hecho esto. Y yo, ay, no, Dios mío, de verdad. Entonces yo, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Como oro. Ay, Padre, yo necesito descansar, de verdad. Este, y bueno, en fin, el caso es que yo digo, bueno, Señor, yo no hago nada hasta que tú me guíes y me dirijas cómo tengo que orar. Porque yo he aprendido también, por mis experiencias del pasado, y bueno, por el Señor me lo ha enseñado, que uno no debe reprender a la ligera, o sea, no te tienes que poner a hacer guerra espiritual, eh, echando fuera cosas, rompiendo cosas en el nombre de Jesús, brujería, rompiendo hechicería. O sea, eso uno no lo hace así, porque tienes que contar con el respaldo de Dios, de su Espíritu Santo, mostrándote a tu corazón exactamente qué es cómo tienes que orar. El caso es que yo, bueno, en mi mente empecé a orar y yo, bueno, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo oro y tal? Padre, guíame, yo necesito descansar, ayúdame. Y en eso, me quedo como entre dormida despierta y el Señor habla en mi corazón, refúgiate en mí. Y yo, pídeme que yo sea tu refugio. Y yo, ok, Señor, eso es lo que voy a hacer. Entonces se me viene a la mente versos de la Biblia donde hablan de que el Señor es nuestro refugio, como el Salmo 18. Vamos a leerlo. El Salmo 18, 1 y 2 lo dice la palabra del Señor. El Espíritu Santo es increíble. Cuando nosotros leemos la palabra y la conocemos, Él nos recuerda, lo dice, que Él nos recordará todas las cosas. O sea que pero es importante conocer la palabra, por eso hay que leerla, porque en el momento que tú la necesites, el Espíritu Santo te la va a recordar. Dice Salmo 18, 1 y 2, Te amo, oh Señor, fortaleza mía, Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces yo con este verso empecé a orar, Señor, tú eres el castillo en el que yo me escondo, tú eres el refugio en el que yo me guardo, tú eres esa roca en la que yo me escondo, Cristo. Y así empecé a orar. Me acordé también del verso que dice que Él nos esconde en el hueco de su mano, que Él nos cubre con sus plumas y estamos seguros debajo de sus alas, que Él nos guarda como a la niña de sus ojos. Y yo, Señor, yo me refugio en ti, yo me escondo en ti, en el nombre de Jesús, como está escrito en tu palabra. Amén. Y me acosté a dormir. Miren, yo no sentí más nada. Yo dormí esa noche y las siguientes noches como una bebé en ese lugar. Y esto es increíble, es maravilloso porque nos muestra cómo cuando nosotros oramos y oramos con sabiduría, oramos con inteligencia, oramos con la palabra, como nos enseñó Jesucristo, la palabra de Dios va a hacer lo que dice y nos va a proteger y nos va a guardar, no importa el mal que nosotros estemos enfrentando. Dios está vivo, Él es real, Él hace cosas extraordinarias, sobrenaturales, potentes, Él es todopoderoso para guardar a sus hijos cuando nosotros le pedimos que nos proteja y que nos cuide. Eso sí, siempre orar también con sabiduría. Señor, como oro, Espíritu Santo, ayúdame a orar. Recuérdame los versículos que tú sabes que yo necesito orar en este momento, en esta situación. Protégeme, Señor. Si nosotros oramos como nos enseñó Jesús, líbranos del mal, Padre.
Él lo va a hacer. Dios es fiel, Él cumple lo que dice en su palabra. Así que aprendamos con respecto a esta enseñanza de Jesús y agreguémoslo en todas nuestras oraciones, porque yo sé que Dios nos va a contestar y nos va a proteger a nosotros y a nuestras familias. Amén. Y bueno, pues con esta enseñanza terminamos el último capítulo, la última parte del segundo capítulo de mi libro, al que llama Se le abrirá. Recuerda que está siendo reeditado, así que espera un poco más, yo te haré saber una vez que esté disponible esa nueva edición para que la puedas adquirir. Comparte este video si hay alguien que tú sepas que esté pasando por una situación difícil, por una situación donde esa persona está siendo vulnerable a nivel espiritual o a nivel físico, material, eh, para que esa persona sepa cómo orar por esa protección. Y yo sé que el Señor va a contestar nuestras oraciones. Amén. Y luego también decirles que nos queda un video más sobre este segundo capítulo donde vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos estudiado, un pequeño resumen, y vamos a hacer nuestra primera práctica. Así que no te lo pierdas porque en el siguiente capítulo donde hablemos de mi libro, lo vamos a hacer así para ya cerrar ese segundo capítulo y luego más adelante pues venir con el tercer capítulo donde vamos a hablar de las claves que tienen que tener, las claves y llaves que tiene que tener la oración para que sea eficaz. También vamos a tener próximamente una entrevista maravillosa a una autora y predicadora que nos va a traer, pues, nos va a explicar sobre su primer libro. Así que, bueno, vienen sorpresas increíbles, no te lo pierdas, suscríbete al canal, comparte y nos vemos en un próximo capítulo para seguir hablando con respecto a Dios, a la oración y a la palabra de Dios para seguir creciendo juntos en nuestro Padre Celestial. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.